A ver, analicemos esto paso a paso. ¿Cuántas veces en la vida se escucha o incluso se pronuncia esa famosísima frase de que todo pasa por una razón? Uf, todo el tiempo. Es casi un reflejo automático en la sociedad de hoy. Exacto. O sea, se pierde una oportunidad laboral importante, por ejemplo, y alguien inmediatamente comenta, no sé, que por algo será. Claro, el clásico algo mejor vendrá. Tal cual. O se termina una relación de muchos años y el consuelo de turno siempre es que el universo, digamos, seguramente tiene un plan maestro diseñado para esa persona. Sí, suena hermoso. Tiene un toque sumamente poético y... Y desde el punto de vista psicológico es increíblemente reconfortante. Totalmente. Pero la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es tomar ese enorme cliché, desarmarlo por completo y descubrir cómo la mente humana actúa como una experta ilusionista. Una ilusionista que engaña la percepción, ¿no? Para crear esa fantasía reconfortante del destino. Exactamente. Y hay que hacer una aclaración fundamental desde los primeros minutos. El objetivo de este desglose no es promover el cinismo ni quitarle la magia a la existencia. Todo lo contrario. Claro, no se trata de amargarnos la vida. Para nada. La verdadera meta de la sesión de hoy es devolverle a cada individuo el control absoluto sobre su propia historia. Porque detrás de esa idea tan romántica de que todo está predeterminado, bueno, se esconde una creencia limitante sumamente peligrosa. Es que claro, cuando alguien asume que su guión ya está escrito en algún lugar, secretamente está renunciando a la responsabilidad de tomar el timón en las decisiones difíciles. Es una forma muy elegante de rendirse si uno lo piensa bien. Una excusa perfecta. Y para entender cómo desmantelar esta trampa mental, hoy hay sobre la mesa un material verdaderamente fascinante. Sí, es un texto fundamental. Se trata de desmenuzar el capítulo 1, que lleva el sugerente título de El poder de aceptar lo inexplicable. Este texto es una pieza central del volumen 1, llamado Poder Interior, que a su vez forma parte del primer libro de la serie Principios del Poder. Una obra monumental, la verdad. Así es, y es una lectura que realmente invita a cuestionar hasta los cimientos de cómo se narran las historias personales, de cómo quienes nos escuchan entienden su propio pasado. Lo fascinante de esto es cómo el autor define este principio central. El texto lo plantea de una manera brillante y muy directa. Ajá, ¿cómo lo pone exactamente? Explica que las experiencias pasadas moldean la personalidad de los seres humanos e influencian sus decisiones de forma totalmente inconsciente. Y esto, inevitablemente, lleva a un desenlace que, cuando se observa en retrospectiva, crea una poderosa ilusión óptica a nivel mental. Una ilusión óptica mental. Claro, la ilusión de que había un sentido predeterminado desde el principio. Como si una mano invisible hubiera estado acomodando las piezas todo el tiempo. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Plantear que todo es una ilusión óptica suena fuerte. O sea, creer que todo pasa por algo es un salvavidas emocional increíblemente útil ante una tragedia o un fracaso. Sin duda. Entonces, ¿por qué el autor insiste en desmantelar algo que, psicológicamente, hace que la gente se sienta a salvo frente a la adversidad? El problema, argumenta Feller, es el costo de esa comodidad. En el momento presente, en el aquí y el ahora, hay una gigantesca cuota de aleatoriedad. Que no queremos aceptar. Esto lo dice claro. Pensar lo contrario establece una poderosa creencia limitante. Si mi existencia está predeterminada, no tiene sentido tratar de cambiarla. Pero si no hago nada, nada cambiará. Es una trampa lógica perfecta. Si el libreto ya está impreso, ¿para qué transpirar en el escenario? Exactamente. Resulta un poco irónico e incluso cómico si se analiza con frialdad lo conveniente que es echarle la culpa a fuerzas cósmicas. Es la excusa perfecta para la inacción. Sí, la culpa siempre es del universo. Claro, alguien podría decir algo como, bueno, no fui a la entrevista de trabajo porque el transporte se retrasó, así que claramente el universo no quería que yo tuviera ese puesto. Y la realidad es mucho más cruda. No, simplemente hubo tráfico y faltó voluntad para buscar una alternativa, pedir un taxi o salir más temprano. Delegar la responsabilidad es mucho más fácil que aceptar que las decisiones diarias, incluso las más aburridas y tediosas, son las que construyen la realidad.
Es que el texto expone con una lógica implacable que si no se hace nada, nada cambiará. Aceptar el caos no es un acto de rendición frente a un mundo desordenado, sino un acto de máxima libertad. Significa que las páginas en blanco del futuro realmente están en blanco. Así es. No hay un borrador oculto esperando a ser descubierto. Y para ilustrar este concepto de manera magistral, el libro rescata una de las anécdotas más emblemáticas de la historia reciente. Una historia que demuestra a la perfección cómo se construyen estos falsos destinos retrospectivos en la mente de las personas. Y es verdaderamente atrapante. Totalmente. Nos remonta al año 2005. Un discurso de graduación en la Universidad de Stanford que ya tiene estatus de leyenda. El protagonista es Stephen Paul Jobs, el cofundador de Apple. Un visionario indiscutible. En esa ocasión, Jobs compartió ciertas vivencias y una de ellas giraba precisamente en torno a este concepto de conectar los puntos. La narrativa se ubica en su juventud, cuando Jobs toma la radical decisión de abandonar sus estudios formales en Reed College. Deja atrás el currículum estructurado. Sí, los exámenes obligatorios, las expectativas académicas tradicionales, todo. Pero en lugar de empacar e irse a su casa, decide quedarse merodeando por el campus, durmiendo en el suelo de las habitaciones de sus amigos y asistiendo únicamente a las clases que le despertaban una curiosidad genuina, sin importarle si servían para algo productivo o no. No había un plan de carrera corporativo. No existía un análisis de retorno de inversión sobre el tiempo que estaba gastando en ese campus. Cero planificación estratégica. Exacto. Simplemente se dejó llevar por un interés intelectual y estético. Y es en ese escenario donde entra en la historia una clase en particular que en aquel momento de los años 70 parecía el epítome de lo inútil para alguien que terminaría revolucionando la tecnología. La famosa clase de caligrafía. Así es. Se sumergió en el arte de las tipografías, aprendiendo sobre el sutil y delicado espaciado entre las diferentes combinaciones de letras. Analizó qué es lo que hace que una tipografía sea estéticamente hermosa, estudiando las fuentes serif y sans serif. Todo muy poético, pero poco práctico en su momento. Claro, desde un punto de vista pragmático, para un joven sin dinero, era una decisión absurda. No tenía ninguna relación directa con una profesión rentable. Fue pura pasión. Pura fascinación por el arte y el diseño. Un punto en el mapa de su vida completamente aislado y, en apariencia, inconsecuente. Pero claro, es muy fácil escuchar esto hoy y pensar, bueno, es Steve Jobs diciendo que hay que seguir la pasión porque él termine fundando una de las empresas más valiosas del mundo. ¿Cómo aterriza esto en la realidad de una persona común? Alguien que tiene que pagar el alquiler a fin de mes, que trabaja de 9 a 5 y no puede simplemente abandonar sus obligaciones para ir a ver qué tipo de letra le gusta más. Esa crítica es vital porque ayuda a desmitificar la anécdota. El punto de Feller al citar esta historia no es promover la irresponsabilidad financiera, ni sugerir que abandonar la universidad garantiza un éxito multimillonario. Claro, no todo el que deja la universidad se vuelve Steve Jobs. Exactamente. Se trata de rescatar el principio subyacente, la importancia de permitirse microexploraciones. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Alguien con un trabajo de 9 a 5 puede aplicar esto dedicando, digamos, 1 hora a la semana a un tema que simplemente le intriga, sin buscar monetizarlo. Porque el giro de esta historia demuestra el poder de esas pequeñas inversiones de curiosidad. El impacto a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general, damos un salto en el tiempo de aproximadamente 10 años. Jobs se encuentra diseñando la primera computadora Macintosh. Y de repente, todo ese conocimiento aparentemente inútil sobre estética y espaciado de letras se vuelve el diferencial más importante del proyecto. Es asombroso cómo encajaron las piezas. El Mac se convirtió en el primer ordenador en la historia en ofrecer múltiples fuentes bien definidas y proporciones visualmente agradables. Ese pequeño punto aleatorio del pasado revolucionó la industria del diseño de interfaces para siempre. Completamente. Hay que recordar que hasta ese momento, interactuar con una computadora significaba mirar letras verdes cuadradas y horribles en una pantalla negra. Sí, era una experiencia puramente funcional y fría. Y es durante ese relato donde Jobs regala la frase que encapsula todo el principio analizado hoy. Él dijo, no pueden conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo pueden conectarlos mirando hacia atrás. ¡Qué declaración filosófica tan monumental! Es impresionante. Porque en ese salón de clases de Reed College era físicamente imposible
que él visualizara el Macintosh. Las decisiones de Jobs no fueron el cumplimiento de un destino escrito por los astros de Silicon Valley. Fueron una expresión pura de libertad y rebeldía. Tomó una decisión basada en lo que resonaba con su curiosidad en ese instante preciso. Y el sentido de todo, la narrativa del genio visionario, es algo que el cerebro construyó retrospectivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Ya se expuso la teoría. La anécdota es brillante, pero el núcleo del libro Principios del Poder radica en la aplicación. El capítulo hace un desglose fantástico de las lecciones prácticas que se pueden extraer de esta incertidumbre. Totalmente. Son principios de empoderamiento puro que chocan de frente con muchos moldes de la autoayuda tradicional. Chocan muchísimo. ¿Cuál sería la primera lección? La primera lección que extrae el texto es la capacidad de confiar sin ver el propósito inmediato. En la era actual, la sociedad exige que cada paso esté fríamente calculado, que cada esfuerzo tenga un certificado adjunto que sirva para el currículum. Una utilidad inmediata. Exacto, pero la historia de la caligrafía enseña que, a veces, la intuición es la única brújula válida. Hay un valor inmenso en seguir una chispa de interés genuino, asumiendo que la mente subconsciente está recolectando herramientas para desafíos que aún no se han presentado. Y eso nos empuja directamente hacia la segunda lección, la aceptación radical de la incertidumbre. La vida, por más que las agendas, los calendarios y las aplicaciones de productividad intenten prometer lo contrario, no es predecible. No es una ecuación matemática perfecta. Pero ¿cómo se maneja la ansiedad que genera no saber qué va a pasar mañana? El autor plantea que aceptar esta imprevisibilidad es, paradójicamente, la cura para la ansiedad. Actúa como un antídoto contra la famosa parálisis por análisis. A la cantidad de proyectos que mueren por esa parálisis. ¿Cuántas personas se quedan congeladas sin atreverse a cambiar de trabajo o iniciar un proyecto por el terror a dar un paso que arruine su plan maestro? Su destino soñado. Claro. Pero cuando un individuo acepta la dura realidad de que es imposible conectar los puntos hacia adelante, el miedo a equivocarse pierde gran parte de su poder paralizante. Se entiende que cualquier paso, incluso un aparente error, es solo un punto más en el lienzo. Una pérdida de miedo que abre la puerta a la tercera gran lección, el valor innegable de la autenticidad. Volviendo al origen de la decisión de Jobs, él siguió lo que realmente le llamaba la atención, en lugar de lo que la sociedad dictaba que era productivo. Feller cita otra frase fulminante de aquel discurso. Su tiempo es limitado, así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. Una verdad absoluta. Con esto, la autenticidad deja de ser un eslogan vacío de redes sociales y se convierte en una estrategia de supervivencia emocional. Es una defensa contra el arrepentimiento futuro. Ahora bien, hay un concepto en ese discurso de Stanford que suele generar mucha confusión y que el texto de Feller aclara magistralmente. Jobs mencionaba que hay que tener fe en algo, el karma, el destino, el instinto o la vida. A simple vista, esto suena a una contradicción directa del principio de que no hay destino predeterminado. Exacto. Suena a que al final sí hay que confiar en que el universo tiene un plan oculto. Pero la sutileza radica en la interpretación de ese destino. El análisis del autor aclara que el trasfondo real es tener fe en la propia capacidad. Fe en uno mismo. Sí. Es confiar en que, pase lo que pase, y sin importar qué tan oscuro se ponga el panorama, la persona tendrá la resiliencia y las herramientas internas para darle sentido al camino recorrido. No es esperar que una fuerza externa acomode las piezas mágicamente, sino saber que el individuo, como autor activo de su vida, sabrá utilizar los escombros o los triunfos para construir un significado valioso. ¡Qué cambio de perspectiva tan grande! Y para coronar esta sección teórica, el texto introduce una de las reflexiones más crudas sobre la urgencia de vivir. Otra cita directa extraída del discurso. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Una frase durísima. Es un concepto muy pesado. Alguien podría cuestionar si no es un poco morboso o deprimente motivar a la gente recordando constantemente su propia mortalidad. Podría parecer un humor negro existencial, pero en realidad es la máxima liberación. Cuando se pone la inevitabilidad del final de la vida en la balanza, los miedos cotidianos se vuelven microscópicos. Pierden todo su peso. El terror a hacer el ridículo al aprender un idioma nuevo, el pánico a cambiar de carrera a los 40 años o el miedo a fracasar en un emprendimiento,
todo eso palidece. Es una perspectiva que despoja a la mente de excusas superficiales. Es como si la vida misma enviara el mensaje de que, al estar la humanidad entera desnuda frente al universo, no hay ninguna razón lógica para no seguir los propios instintos. Exactamente. Pero bueno, toda esta filosofía es intelectualmente estimulante, claro. Pero el desafío real no ocurre leyendo en un sillón. Ocurre cuando se cierra el libro y suena el despertador al día siguiente. Por eso es fundamental sumergirse en la sección del capítulo llamada Entra en acción, porque acumular teoría sin cambiar la conducta es solo entretenimiento. Tal cual, la información sin acción no transforma a nadie. Y los pasos que propone Feiler aquí requieren arremangarse y trabajar. El primer paso es lo que denomina un mapeo retrospectivo. Un ejercicio súper interesante. Así es, una tarea que requiere papel, lápiz y mucha disposición. Se invita a quienes nos escuchan a sentarse y escribir los eventos más relevantes que los trajeron hasta su situación actual. Es crear un mapa visual explícito, conectando las decisiones críticas. Hacer ingeniería inversa de la propia existencia. Es decir, desarmar el reloj de la propia historia para ver qué engranaje movió a cuál. Ajá. Visualizar la cadena de eventos. Imaginemos un caso hipotético y muy cotidiano. Alguien toma el autobús equivocado un martes lluvioso. Por bajar en un barrio que no conoce para resguardarse de la lluvia, entra a una cafetería. Un evento totalmente aleatorio. Sí, allí ve un folleto sobre un taller de fotografía, se inscribe por puro aburrimiento y meses después, en ese taller, conoce a la persona con la que terminará fundando una empresa súper exitosa. Al ver eso dibujado en papel, queda en evidencia como un simple error de transporte público bifurcó el camino hacia la realidad presente. Y ese ejercicio visual prepara el terreno para el segundo paso, que requiere un alto nivel de honestidad intelectual. Consiste en cuestionar las narrativas personales. Cuestionarnos las historias que nos contamos. Mirar ese mapa lleno de líneas cruzadas y preguntarse con total crudeza si este encadenamiento de eventos realmente pasó por algo místico. ¿Había un plan cósmico diseñado para que se tomara ese autobús equivocado? O simplemente la mente humana acomodó hábilmente una serie de eventos completamente aleatorios para construir una historia romántica y reconfortante. Eso debe golpear un poco al ego, ¿no? Un golpe fuerte a la necesidad de sentirnos especiales para el universo. Darse cuenta de que gran parte de los hitos personales surgieron de la pura casualidad o del azar. Es desarmar este truco de magia mental frente al espejo. Y me llama mucho la atención el tercer punto de este plan, que propone fomentar activamente la aleatoriedad. Suena casi contraintuitivo. Lo parece a simple vista. Porque pasamos la vida adulta intentando establecer rutinas sólidas, buscando estabilidad financiera, estabilidad emocional. ¿A qué se refiere exactamente el autor con fomentar la aleatoriedad en medio de una vida estructurada? Se refiere a inyectar caos controlado para evitar el estancamiento. Si los grandes saltos, como la tipografía del Macintosh en la anécdota de Jobs, provienen de seguir chispazos de curiosidad, entonces una rutina inflexible es el mayor enemigo del crecimiento. La predictibilidad absoluta nos frena. Exacto. El libro sugiere incorporar prácticas como el mindfulness, es decir, ejercicios de atención plena que enseñan a la persona a sentarse a solas con la incomodidad de no saber qué va a pasar, observando el presente sin la urgencia de intentar controlarlo todo. Aprender a estar cómodos en lo desconocido. Fomentar la aleatoriedad puede ser tan simple como leer un libro sobre un tema completamente ajeno a la propia profesión, tomar una ruta distinta hacia el trabajo o conversar con un extraño. Es sembrar puntos nuevos en el mapa sin tener la menor idea de cómo se van a conectar en el futuro. Abrazar la imprevisibilidad de esa forma debe ser inmensamente liberador. Dejar de intentar microgestionar cada variable del universo para empezar a jugar con las posibilidades. Quita muchísimo peso de encima. Y esto nos lleva al cuarto paso: redefinir el rol personal. Se trata de abandonar el papel de víctima o de simple pasajero de la vida, para asumir verdaderamente el rol de arquitecto. El que diseña el edificio. Exacto. Esto implica atreverse a imaginar múltiples futuros posibles. La sociedad suele presionar para que las personas tengan un solo camino claro y definido, que la vida sea una línea recta. Una carrera lineal sin desvíos. Pero aquí la invitación es a diseñar varios escenarios paralelos, escenarios construidos a partir de deseos genuinos y no de las expectativas de terceros. Lo cual enlaza perfectamente con el quinto y último paso práctico que marca Feller,
la toma de decisiones conscientes. Porque inyectar aleatoriedad no significa ir por la vida de manera imprudente, tomando riesgos absurdos sin pensar. Hay que tener un marco de referencia. Exactamente. Al momento de elegir un rumbo crítico, Feller recomienda usar herramientas clásicas como las tradicionales listas de pros y contras, pero con un enfoque distinto, no solo evaluando la conveniencia económica o el prestigio social de una decisión, sino analizando profundamente si esas metas a largo plazo están alineadas con los valores personales más fundamentales. Es la manera de asegurar que este mapa caótico que se está dibujando hacia adelante cuente al menos con una brújula interna sólida, para evitar que la aleatoriedad se convierta simplemente en desorden sin sentido. De esta manera, cualquier persona logra un balance sumamente poderoso. Reconoce que las experiencias pasadas tienen una influencia innegable en donde se encuentra hoy, pero simultáneamente reivindica su capacidad intacta de tomar decisiones disruptivas hoy. Decisiones que rompan la inercia y abran caminos inéditos. Llegamos así a la síntesis de esta exploración. A lo largo de este análisis a fondo, hemos desmontado pieza por pieza la cómoda ilusión de que el ser humano viaja en un tren con el destino ya programado por fuerzas misteriosas. Gracias al enfoque de Sergio Feller y a los ejemplos que vimos, queda claro que el rol humano es mucho más activo de lo que se suele pensar. Somos los verdaderos responsables. La humanidad está compuesta por autores encargados de tejer el significado de los eventos una vez que estos ya ocurrieron. Las personas son creadoras de sentido en un universo que es fundamentalmente caótico. Y todo este recorrido intelectual plantea una pregunta importante. Un pensamiento final para que la mente siga procesando estas ideas durante los próximos días o cuando alguien analiza su vida en silencio. A ver, ¿cuál es esa pregunta? Si partimos de la certeza de que el cerebro está biológicamente diseñado para encontrar patrones y darle un sentido perfecto a todo lo que se ha vivido cuando se mira en retrospectiva, Sí. ¿qué pasaría si, a partir de hoy mismo, se empiezan a sembrar de manera intencional puntos completamente aleatorios e ilógicos en la rutina diaria? ¿Cómo cuáles? Anotarse en un taller sobre robótica sin saber matemáticas, aprender un idioma del que no se conoce ni el alfabeto, cambiar drásticamente el género de lectura habitual, hablar con personas fuera del círculo común. Todo esto con la absoluta tranquilidad y certeza de que, de manera inevitable, el cerebro del futuro se encargará de hilar todas esas experiencias inconexas para formar una obra maestra que hoy, desde la limitación del presente, ni siquiera se puede empezar a imaginar. ¿Qué concepto tan poderoso y movilizador para pasar de la pura teoría a la acción concreta? Para quienes quieran profundizar en este y otros conceptos, pueden encontrar el libro Principios del Poder visitando la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbala ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.